Buenas tardes, qué gozo es estar de nuevo para compartir la palabra de Dios. Si eres por primera vez que nos sintonizas, nosotros somos la Iglesia Conexión, un ministerio de Calvary Chapel en español, compartiendo la palabra al mundo hispano. Y continuamos con nuestro libro de Hechos. Hoy vamos a terminar el capítulo 1 del libro de Hechos. Así que prepárate para continuar, y si tú no has seguido nuestros estudios, tú puedes entrar al canal de YouTube. El nombre es Conexión San George, Utah. Y ahí puedes escuchar las enseñanzas verso por verso y capítulo por capítulo. Asimismo, les recordamos que estamos hoy jueves enseñando el libro de Hechos. Los domingos estamos en el libro de Santiago y los lunes tenemos devoción de mujeres a las 10 de la mañana y oración y testimonios a las 7 de la noche. Qué hermoso es compartir la palabra de Dios y sobre todo este libro hermoso del libro de Hechos. Mi nombre es Sam Medina, si no me conoces o es primera vez que estás con nosotros. Dios te bendiga y bienvenido. Y espero que continúes conectándote y siguiendo nuestras enseñanzas. Quiero abrir en oración y después tomar lectura a nuestro salmo de hoy. Nuestro salmo de hoy, estamos en el Salmo 121. Pero vamos a abrir en oración mientras tú encuentras Salmo 121 para seguirme la lectura verso por verso. Oramos. Padre, te damos gracias por esta hermosa tarde, Señor, que nos reúnes de nuevo, fieles para compartir tu palabra. De sí mismo oramos, que tú abras el entendimiento y el corazón de los que escuchan, Señor. Sé que estás con nosotros y para nosotros, Señor. Tú eres bueno y nos permites compartir, Señor, desde la intimidad de los hogares, la palabra de hoy. Gracias, Padre, y pedimos así que seas tú quien hable, seas tú quien nos lleve, seas tú quien nos enseñe con el poder del Espíritu Santo las áreas que necesitamos, Señor, regresar al camino. Las áreas que necesitamos vivir en sana doctrina, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tus misericordias, gracias, Padre, porque tú nos has traído a esta bella ciudad de Utah, San George, para compartir, Señor, al mundo hispano. Bendícenos y guíanos. En Cristo Jesús. Amén. Capítulo 121 de Salmos nos dice la palabra: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormiré el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Y qué hermoso salmo, porque Dios es nuestro guardador y del cielo viene nuestro pronto socorro. Y Él siempre guarda nuestras salidas y nuestras entradas, como dice acá, desde ahora y para siempre el salmista. Así que damos gracias por el salmo de hoy. Y ahora sí, entramos a nuestro estudio, capítulo 1 del libro de los Hechos. Nos quedamos en el versículo 18 y 26. La semana pasada hablamos de hombres de oración, hombres conocedores de la palabra, y hoy vamos a hablar, y he titulado nuestra enseñanza de hoy, malas y buenas decisiones. Durante nuestro caminar en esta vida, vamos a hacer buenas y malas decisiones. Y creo que todos hemos vivido cuando hemos tomado una mala decisión y las consecuencias que trae hacer una mala decisión. Y también con ellas
cuando tomamos buenas decisiones. Y esas buenas decisiones siempre van a traer armonía, paz, y sobre todo va a ser respaldada con la palabra de Dios. Y es importante que cuando tú tomes una decisión, estés respaldado con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para evitar tomar malas decisiones. Hay decisiones que tomamos que pueden ser temporales o eternas. Por ejemplo, una decisión temporal. Si te casaste con una persona que no quieres, tal vez es una decisión mala que tuviste y tienes que vivir tal vez 30, 40 o 50 años con ella o con él. Pero es una decisión mala. Pero si tú tomas una decisión de no abrir tu corazón al Espíritu Santo, es una decisión eterna. Y además, nos habla aquí la palabra de Dios que esa decisión de no recibir al Espíritu Santo en tu corazón se conoce en la palabra de Dios como el pecado imperdonable. Así que cualquier decisión que vas a tomar, estate seguro que tomes la decisión eterna de abrir tu corazón al Señor. En Mateo capítulo 12, versículo 31 al 33, nos dice, y noten, Jesús es el que está hablando acá. Y Jesús dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia con el Espíritu Santo no le será perdonado. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Qué interesante. El que el Espíritu Santo esté tocando tu corazón, el Espíritu Santo esté sensibilizando tu corazón, no lo calles, porque puedes cometer el pecado imperdonable. Tal vez no tengas otra oportunidad de ser tocado por Dios. Y si esta tarde Dios está tocando tu corazón, haz una decisión eterna. Asimismo, cuando haces buenas decisiones, hay consecuencias. Y esas consecuencias de buenas decisiones van a traer frutos de amor, de paz, de benignidad, de templanza, de fe. Y repito, en mi vida hay situaciones que tengo que tomar decisiones muy serias. Y esas decisiones siempre quiero tomarlas conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que está poniendo el Espíritu Santo en mi vida. Y a través de los años he aprendido a hacer a un lado mis emociones, a hacer a un lado esos sentimientos que a veces abargan tu alma y puedes cometer malas decisiones. Es mejor tomar decisiones de acuerdo a lo que el Espíritu demanda en la palabra. Y qué importante, porque hay decisiones que he tomado que me siento débil a veces, porque voy a lastimar personas o voy a lastimar a alguien. No lo sé, pero la decisión a veces son importantes. Y este versículo en Romanos 8:26 me ayuda a mí, mira. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Noten 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Esto nos alienta y nos hace descansar cuando tú y yo tenemos una comunicación conectadas con el Espíritu Santo y su palabra. Y quería hacer esa introducción porque vamos a ver acá que Pedro, el líder de los apóstoles, va a tomar una decisión. Va a tomar una decisión de escoger a 2 de los discípulos para que sean parte de los 12, que se conviertan en apóstoles. Y es interesante porque toma una decisión mala.
Y es interesante que menciona la palabra y se siente espiritualmente que está haciendo lo correcto, pero no está el Espíritu Santo con él. Y vamos a verlo en nuestro estudio de hoy. Y es importante que abras tu corazón a que las decisiones que tú has de tomar hoy en adelante, estate seguro que vaya con concordancia, no con tu emoción, sentimiento, hermanos, vaya con concordancia con el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Así vas a encontrar esa paz. Así vas a poder descansar en el Señor. Así que entramos a nuestro estudio donde nos quedamos la semana pasada, versículo 18 y 19. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Y todas sus extrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama su propia lengua, Al-Sedama, que quiere decir campo de sangre. Aquí está Pedro hablando. Y recordemos que Pedro era el líder del grupo. Y está hablando sobre la muerte de Judas Iscariote, el traicionero. Y aquí vemos que Pedro está tomando este liderazgo y no es la primera vez que lo va a tomar. Ya había tomado el liderazgo anteriormente, pero va a tomar una decisión mala, como lo hizo la primera vez. La primera vez hizo una decisión mala y como decisiones que tenemos que tomar, y si somos líderes, hay personas detrás de nosotros que nos vamos a llevar. Y hay personas que nos van a seguir, pensando que estamos haciendo lo correcto. Y no necesariamente. Vimos la primera decisión que tomó Pedro. Él no había recibido el Espíritu Santo e hizo una mala decisión. Cuando Jesucristo murió, se apareció a ellos y le dijo que esperen. Y Pedro se puso impaciente. Él iba a aparecer a ellos. Y durante ese tiempo Pedro no pudo esperar. Notemos en Juan capítulo 21, 3 y 8, dice la palabra. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Notemos esa decisión. Voy a pescar. Ya no está el maestro ha sido crucificado. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Notemos acá, la influencia de una decisión mala acarrea a todo el grupo. Y dice, y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo, hijitos, ¿tener algo de comer? Le respondieron, él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrasada de redes, pues no distantaban de tierra, sino que eran 200 codos. Notemos acá Pedro tomó una mala decisión. En vez de esperar, se llevó a los demás a pescar. Recordemos que Dios nos llamó de su pesca. Y les dijo, desde ahora los haré pescadores de hombres. A Pedro inmediatamente se le olvidó esto. Y como hombre que soy, a veces cometo esos mismos errores, pensando que estoy haciendo lo correcto. Dios nos ha comisionado a ser pescadores de hombres. Y como líderes tenemos que tener cuidado.
porque podemos estar mal representando a Dios. Y aquí vamos a ver que ellos vieron a Jesús y Juan lo reconoció y lo dijo: ese Señor. Y Pedro, yo creo que se sentía mal, que no esperó y se botó a nadar y llegar con el Señor lo más pronto posible para ponerse a cuentas. Tal vez, no lo sé. Pero yo creo que esta es una indicación. Cuando un líder toma malas decisiones y sabe que es una mala decisión, tiene que venir a los pies de su maestro. Y es lo que hizo Pedro. Vino a los pies de Jesús de nuevo. Claramente recordemos en los evangelios que los llamó de pescadores y los hizo pescadores de hombres. Versículo 20, dice la palabra: porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Notemos la firmeza de Pedro, que es una cita de la Escritura injustificada para ganar los corazones de sus oyentes, que totalmente olvidó las instrucciones de Jesús, que les dijo que esperen en Jerusalén, que iban a recibir el Espíritu de poder. Es así como muchas veces tú y yo no esperamos. Dios todavía está capacitando a hombres y mujeres que esperan en Él. Pero aquí Pedro no estaba capacitado para tomar esa decisión, pues todavía no había caído sobre él el Espíritu Santo. Era una decisión que él estaba haciendo y estaba citando salmos, que salmos generalmente son oraciones de un hombre hacia Dios. Entonces, desde el punto inductivo, yo creo que Pedro acá, firmemente, está tomando una cita y la está haciendo doctrina. Y esto no debe ser así. Vemos ese error que Pedro está cometiendo. Así que podemos apreciar que hoy en día tú y yo tenemos el Espíritu Santo y podemos ser guiados por Él para tomar decisiones. Pero Pedro está haciendo una decisión que todavía no ha recibido el Espíritu Santo y está tomando decisiones porque es el líder del grupo. Así que, en otras palabras, podemos ver anteriormente las instrucciones de Jesús que les dio a sus apóstoles y las escuchó Pedro muy bien. Primera instrucción que les dio, de no separarse, mantenerse juntos. Segunda instrucción que les dio, que esperaran la promesa del Padre, que todavía no ha llegado. Tercera, que vendrá sobre ustedes con poder. Iba a caer el Espíritu Santo. Y cuarto, que ese mismo Espíritu Santo los iba a bautizar no en muchos días. Pero Pedro, el impulsivo, y tal vez muchos de nosotros tengamos esa actitud, esa personalidad de impulsivos, y queremos que se hagan las cosas ya. Y si no, nos molestamos. Hermanos, cuando andamos en los caminos de Dios, tenemos que esperar en el Señor. Y esas son confirmaciones que va a dar mucho fruto en cualquier decisión. Así que vemos esta segunda decisión que está tomando Pedro como líder de los discípulos, mala. Y miren
como lo describe acá versículo 21 y 22. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús estaba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea testigo con nosotros de su resurrección. Ay, veo a Pedro haciendo acá una doctrina de la cual no es totalmente bíblica. Porque pone acá los requisitos. Y el primer requisito pone 4, que tenía que haber estado con nosotros desde el principio. Segundo, tenía que haber estado en el bautismo de Jesús que hizo Juan el Bautista. Tercero, de que tenía que haber viajado con nosotros todo el tiempo. Y cuarto, que tenía que dar testimonio de la resurrección de Jesús entre los muertos. Totalmente esto no va acorde al fruto de una persona. Porque como pastor he tenido muchas personas que han andado conmigo. He tenido personas que físicamente los he bautizado en agua. Y que han estado conmigo mucho tiempo. Pero sin embargo, hoy no están conmigo. Que han sido testigos de lo que Dios ha hecho en la obra misionera. Han sido testigos de milagros, pero hoy no están conmigo. Entonces, estos requisitos que está diciendo acá el apóstol Pedro no son totalmente bíblicos, sino es más un parámetro para llenar un oficio de un hombre. Pero cuando estamos en las cosas de Dios, no es llenar un oficio de un hombre. No es llenar un lugar. Sino que los que hemos sido llamados, es un llamado divino. Es un llamado santo que ha venido del cielo. Y que ha visto Dios en nuestros corazones algo que Él tiene que pulir. Entonces, aquí, cuando vemos los requisitos que Pedro está poniendo, son de hombres. Pero cuando vemos más adelante, en el capítulo 6, cuando ya tenía el Espíritu Santo, nos dan 3 requisitos acá para el ministerio. Nos hablan de un hombre de buen testimonio, nos hablan de un hombre lleno del Espíritu Santo, nos hablan de un hombre lleno de sabiduría. Si nos vamos a Hechos 6, Hechos capítulo 6, versículos 2 y 4, noten ahora los requisitos. En aquellos días, como creció el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidos en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscar pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones. Noten los requisitos ahora. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así que notemos que Pedro, en su personalidad, quería reemplazar a Judas Iscariote inmediatamente, sin esperar el aprobamiento de Dios, sin haber recibido el poder del Espíritu Santo. Y es importante entender esto. Dentro del ministerio se cometen muchos errores, porque queremos llenar un lugar. Y el hermano dice: ese es un hermano que siempre está con nosotros. Es un hermano que ha estado desde el principio. Pero ¿qué tal su testimonio? ¿Qué tal si está lleno del Espíritu Santo? ¿Qué tal si eres sabio? Y te lo quiero decir abiertamente. Yo he cometido muchos errores poniendo personas en el ministerio.
He cometido errores haciendo decisiones muchas veces por llenar un lugar. Gracias a Dios que nos da una segunda oportunidad para restaurar, para corregir. Y ahora, hermanos, Dios me ha dado esa sabiduría en esperar. Dios me ha dado esa paciencia, que es su obra de Él, no es mi obra. Y si Él necesita a alguien, Él lo va a poner, no yo lo voy a poner. Pero yo sí tengo que estar abierto a que esa persona tenga buen testimonio. Esa persona está llena del Espíritu Santo y esa persona está llena de sabiduría. Así que Pedro está tomando una segunda mala decisión porque no tiene el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo va a hacer esa decisión entre dos discípulos que siguieron al Señor desde el principio? ¿Cómo lo va a hacer? Va a echar suertes. Es como echarse un volado, águila o sol. No habló de los frutos de las personas. Y noten, aquí lo dice en el versículo 23 al 26. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos han escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Noten claramente, esta es una decisión de hombres. En vez de esperar en el Espíritu que revelara e indicara quién iba a tomar el lugar de Judas, Pedro echó suertes. Y hermanos, no podemos llevar un ministerio echando suertes. Me dirás, pastor, hoy no se echa suertes. No, pero hay un sinfín de libros de autoayuda. Cómo empezar una iglesia, cómo hacer estrategias para crecimiento, cómo ganar gente. Y hermanos, sabemos que en Hechos 2, cuando empieza el principio de la iglesia, tenían la sana doctrina, tenían la comunión unos a otros, tenían el partimiento del pan y tenían las oraciones, Hechos 2:42. Y nos dice específicamente que Dios añadía a los que han de ser salvos. Y es algo que yo como pastor puedo descansar. Yo es que Dios me va a poner la persona indicada y correcta en su tiempo y en su momento. Pero mientras yo estoy activo, yo comparto de Dios a cualquier persona. Pero Dios es el que confirma el corazón de la persona. Mi responsabilidad es compartir. Y la responsabilidad del Espíritu Santo es añadir. Así que es importante, hermanos, que estemos tranquilos, estemos descansados. Pienso que frecuentemente cometemos errores, no esperando en Dios. Y limitamos a Dios como lo está haciendo acá. Tú muéstranos, Señor, si es Barsabás o es Matías. Muéstranos, Señor. Aquí está limitando y está poniendo Pedro una demanda. Muéstranos quién es. Y para hacerlo, vamos a echar una suerte para ver esto. Dios no está en el negocio de suertes. Dios está en el negocio de llamar personas a su ministerio. Así que tengamos cuidado porque ponemos personas en el ministerio que ni han dado fruto. Y hermanos, si ponemos a una persona que no ha sido probado de su llamado, ¿sabes qué va a hacer? Va a darle mal nombre al cristianismo. Va a ser un fraude.
va a mal representar el nombre de Jesucristo. Ahora, es interesante porque cayó la suerte Matías. Y yo te pregunto, ¿has escuchado otra vez de Matías en el Testamento, en las epístolas del libro de Hechos? No, no se vuelve a mencionar a este. Pues no era el que Dios había puesto, era el que el hombre ha hecho. Y es triste decirlo, pero cuando el hombre pone al hombre, hay un gran error. No somos movidos por el poder del Espíritu Santo, sino somos movidos por nuestro intelecto, por nuestras estrategias. El Señor tenía algo completamente diferente. ¿Quién iba a tomar el lugar de Judas? Y más adelante lo vamos a ver. Él escogió a Pablo como apóstol. Es interesante porque mis pensamientos no son los pensamientos del Señor. Mi manera de llevar las cosas no son sus caminos. Miren qué dice Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, nuestros caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestro pensamiento. ¿Sabes? Yo puedo descansar en este versículo. ¿Por qué? Porque lo que pienso y los que muchos me dicen, esto debes hacer, San, esto debes hacer, yo estoy tranquilo. Mejor espero a lo que Dios me muestre y me revele. Y sabemos que Pablo fue el que tomó el lugar de Judas. Y lo vemos porque el Señor escogió a Pablo. Y el Señor llamó a Pablo. En el libro de Hechos, más adelante, en el versículo 1 al 16, quiero tomar lectura. ¿Cómo Pablo es llamado al ministerio? Dice, Saulo, este es Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los hallara presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en la tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dará lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad de la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevando por la mano lo metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca a casa de Judas, uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone manos encima para que recobre la vista. Notemos el versículo 13, cómo responde Ananías. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. Notemos el 15. Aquí está el llamado. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. No dijo Barsabás, ni dijo el otro discípulo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que es interesante. Pedro pensó que era Matías. Fue una decisión hecha por un hombre. Aquí no es una decisión hecha por un hombre. Es una decisión hecha por el Espíritu de Dios.
que revela a Ananías quién iba a tomar el lugar. Iba a ser el apóstol de los gentiles. Y es interesante que dice el versículo 15, y quiero que lo subrayes el versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de Israel y los hijos de Israel, porque le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. ¿Sabes? El Señor te ha escogido como instrumento para que lleves su nombre en presencia de todos. Así que vemos que no se trató de suerte, sino Dios guió. Y el mismo Pablo revela su llamado. En Gálatas 1:1, noten que dice, Pablo apóstol, no por disposición de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Lo que Pablo está diciendo es sido escogido por Dios, por medio del Espíritu. Y es interesante porque podemos pensar los errores que hemos hecho. Asimismo, como padre de familia, mis hijos les aconsejaba que cuando busquen a la persona que va a ser su esposo o su esposa, que ore y que esperen que Dios les revele en su tiempo, en su momento, si es esa persona. Y créeme que como padre puedo decirles que cuando confiamos en el Señor nunca falla. Y es algo que tenemos que estar seguros. Si tu confianza está en ti o está en el hombre. Los evangelios, los 4 evangelios concluyeron primeramente con Mateo, concluyó con la resurrección de Jesús. Marcos concluyó con la ascensión de Jesús. Lucas concluyó con la promesa del Espíritu Santo. Juan concluyó con la segunda venida de Jesucristo. Y aquí este capítulo concluye con la promesa del Padre que ha de venir en el capítulo 2. Así que no te pierdas el próximo jueves, donde vamos a ver la promesa del Padre, la caída del Espíritu Santo. Un capítulo muy interesante porque es el principio de la iglesia de la cual formamos tú y yo hoy en día, la iglesia de Jesucristo. Espero que repases la enseñanza de nuevo, muy interesante, para que aprendas a tomar decisiones. No basado en tu conocimiento, sino basado en el poder del Espíritu Santo y confirmado con la palabra. Damos gracias a Dios por este tiempo. No me resta más que decir que nos acompañes el próximo domingo a las 11 de la mañana, llevando el libro de Santiago. Muy interesante para la vida práctica del cristiano, el libro de Santiago. Oremos y demos gracias, hermanos, por este día, por la enseñanza de hoy. Padre, te damos gracias por tu palabra que ha sido expuesta, Señor. Gracias porque hemos podido terminar el libro de Hechos. Y Padre, qué hermoso es que tú nos hablas a través de nuestra vida, cómo tomar decisiones. Padre, ayúdanos a que las decisiones siempre hay que esperar y ser respaldadas por el Espíritu Santo. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra, Señor. Y asimismo te pido para aquellos que no han abierto su corazón, que hagan una decisión eterna hoy. Y si tú estás allí, haz esta oración conmigo y vas a hacer una decisión eterna. Señor Jesús, ven, haz una morada en mi corazón. Reconozco que te necesito. Reconozco que eres mi Salvador. Y hoy en día me arrepiento de mis pecados y vengo a rendirme a tus pies. Gracias, Jesús, por mi redención, por poner algo maravilloso, que es tu luz en mi corazón. Y asimismo te damos gracias, Señor, por todos aquellos que oyeron
Bendícelos, guíalos, y que tu gracia, tu paz y misericordia estén con todos nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.